Hola niños, ¿cómo están? En este video vamos a repasar unas cuestiones conceptuales acerca de lo que es la macroeconomía. En general vamos a ver, pues hablar de una tipo de definición de macroeconomía y vamos a establecer ciertos conceptos que son fundamentales para que entiendan cuál es el problema dentro de la macroeconomía, ¿no? Entonces, vamos a empezar, ¿no? La macroeconomía. Vamos a entenderla como disciplina o subrama de la economía que estudia la dinámica de los grandes agregados económicos. Y los problemas que surgen a ese nivel. Entonces, uno de los objetivos fundamentales de la macroeconomía es determinar o estudiar eh, la generación del ingreso. El empleo, obviamente el desempleo y el nivel de precios. ¿Sí? Entonces, en términos generales, entonces, como la disciplina o subrama de la economía que estudia la dinámica de los grandes agregados económicos y los problemas que surgen a ese nivel. Entonces, podremos hablar en general, o sea, de la generación del ingreso nacional a nivel agregado, del empleo, obviamente del desempleo y los problemas que tienen que ver con la inflación, que es el incremento acelerado del nivel de precios. ¿Sí? Esta es una definición más o menos de manual de a lo que se refiere la inflación. Pero la inflación es un problema, ¿por qué? Porque en términos generales, desde este punto de vista de la economía, el incremento en precios implica una pérdida en el poder de compra de las familias. Perdón. Entonces, por eso es importante el análisis de estas cuestiones. El empleo obviamente tiene que ver con qué? Con el nivel de actividad, con el crecimiento de las oportunidades de generación de ingreso para la población. Y eso está relacionado con el problema del ingreso. Entonces, más o menos esto es lo que vamos a ver en esta parte de unas cuestiones conceptuales. Vamos a ver un poquito de cuentas nacionales, de ciertas definiciones de indicadores, de variables económicas a nivel macroeconómico, pero más o menos es lo que vamos a ver en esta parte. Espero que se vaya entendiendo. Cualquier cosa pues lo vemos en la sesión sincrónica y vamos a avanzar, ¿no? Entonces, vamos a ver una cuestión que es importante, que es la generación del ingreso. Entonces, una economía, si hablamos de una economía cerrada,
una economía cerrada. ¿A qué le llamaré una economía cerrada? Bueno, vamos a hablar de que el PIB lo vamos a denominar como Y, le vamos a poner que es el Producto Interno Bruto, y también podemos decir que es el nivel de ingreso, ¿sí? Y también es la demanda, que expresa demanda, ¿sí? Entonces, en este sentido, el PIB nos sirve para explicar tanto el ingreso como la demanda. Vamos a ver ahorita por qué, pero en general es una de las medidas. Ahora, eh, el PIB está compuesto fundamentalmente en una economía cerrada por consumo más inversión más el gasto. Y este gasto es un gasto público, gasto de gobierno, ¿sí? Entonces, esta es la idea de una economía cerrada, en donde el PIB está conformado por básicamente tres variables: consumo, inversión y gasto. Ok, en una economía abierta, por ejemplo, economía abierta, lo que tendríamos es que el PIB se compone del consumo, de la inversión, más el gasto, más las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tenemos, por un lado, tendríamos que pasar lo que es oferta y lo que es demanda. La oferta, si pasamos M para el otro lado, vamos a tener PIB más importaciones es igual a C más I más G más X. Entonces, esto es la oferta y esto es la demanda, ¿sí? O sea, la oferta, porque es la producción interna más la producción externa, y la demanda es la demanda interna y la demanda externa. Entonces, aquí son cosas importantes que hay que señalar, ¿no? El PIB expresa oferta y expresa demanda. También expresa ingresos, ¿sí? Entonces, por eso esa es la razón. Entonces, lo que se ofrece tiene que ver con lo que se produce. Y lo que se demanda tiene que ver con lo que los agentes económicos demandan. Entonces, el consumo es el consumo de bienes y servicios de consumo final que demandan las familias, ¿sí? La inversión es el consumo de bienes de capital o bienes de inversión que demandan las empresas. Y
G, que es el gasto, es el consumo de bienes, servicios y bienes de inversión que demanda el gobierno. Ok, entonces estos serían las tres fuentes de demanda en una economía cerrada. En una economía abierta, pues lo que tendríamos que ver es que son las exportaciones. Las exportaciones son es el consumo de bienes y servicios que demanda el sector externo. Y las importaciones son el consumo de bienes externos que demandan los nacionales. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto es demanda. Y esto es oferta. ¿Por qué? Porque las importaciones no las producimos nosotros, ¿sí? Las compramos de afuera. Entonces nosotros demandamos importaciones. Y el mundo o el sector externo nos ofrece importaciones, ¿sí? Entonces, al final, tenemos 4 fuentes de demanda y 2 fuentes de oferta, que serían las importaciones y el ingreso o la producción que hacemos internamente. ¿Ok? Entonces, estas son categorías que necesitan más o menos tener en la mente para poder avanzar en esta construcción del fenómeno macroeconómico. Ahora, en términos generales, ¿sí? La fuente del ingreso. La fuente de ingreso es muy importante y aquí tenemos de 3 sopas. El consumo interno, la inversión o las exportaciones. Entonces, estas fuentes del ingreso nacional tienen que ver cómo se configura la estructura macroeconómica o la estructura productiva y hacia dónde se va a generar el ingreso. ¿Cuál va a ser la fuente del ingreso nacional? Entonces, puede ser que se desarrolle el consumo interno como fuente y que esto permita el crecimiento del ingreso. Que se desarrolle la inversión, ¿sí? Y eso implica programas de infraestructura o inversión en tecnología por parte tanto del sector público como del sector privado y que se convierte en una fuente
del ingreso, o el sector externo, que se convierta en una fuente del ingreso. Entonces, una de las cuestiones fundamentales en una economía o en un sistema productivo es hacia dónde vender. Entonces, las fuentes del ingreso tienen que ver con esas fuentes de consumo o esas fuentes de demanda. ¿Hacia dónde voy a vender? Entonces, yo puedo crecer vía mercado interno o consumo interno, puedo crecer vía inversión o puedo crecer vía exportaciones. Entonces, esas tres fuentes del ingreso se pueden combinar o una ser mayoritariamente más importante que las otras dos, o un par de ellas ser más importantes que una de ellas. Entonces, se presentan combinaciones. Pueden usarse las tres, pueden usarse dos de ellas o una predominante sobre todas. Eso es importante entenderlo. Nosotros de 1940 a 80 crecimos a través del desarrollo del mercado interno. E inversión. En donde predominaba, donde era muy importante la inversión pública. ¿Sí? Después de 80 para acá, de 1980 hasta 2018, se optó por un modelo liderado por las exportaciones o dirigido por las exportaciones. Entonces, la fuente del ingreso fundamental fueron las exportaciones. ¿Sí? Entonces, esas son las fuentes del ingreso. Entonces, una economía puede decidir hacia dónde crecer a través de la combinación de estas tres fuentes de generación del ingreso. ¿Ok? Entonces, lo voy a dejar aquí cortito porque fue un poquito fuerte estas cuestiones conceptuales para ustedes, y les explico otra cosa en el siguiente video. Hasta luego y nos vemos en la clase sincrónica.